las disculpas ahí del caso. Tuvimos un inconveniente con el compañero auxiliar, ahí no podíamos ingresar. Vamos a continuar, compañeros. Entonces, vean, compañeros, estaba viendo ahí lo de la... Por favor, compañera. Ana Maribel. Licenciado, buenas noches. Yo solo quiero pedirle disculpa por la última clase. Fue a mí a que se me activó el micrófono, entonces quiero pedirle disculpas porque pues me disculpé con los compañeros en el grupo donde estamos, pero también me sentía mal porque pues yo al final no me di cuenta que mi bocina se había activado. Entonces, de nuevo, disculpas, licenciado. Muy bien, Ana Maribel. Disculpas aceptadas por el catedrático, no sé por los compañeros. Sí está bien. Vean, compañeros, hay que tener cuidado con eso porque yo sé que a todos nos puede pasar, ¿verdad? Ahí pasan algún errorcito, tanto a ustedes como a mí también me puede suceder. Entonces, aceptado, tengamos un poquito de más control. En cuanto a cámaras, pues pueden estar conectadas. Tal vez les encargo solo el sonido, como lo está diciendo la compañera Ana. No hay problema, compañera, eso nos puede pasar a todos. Pero sí hay que tener cuidado de eso, compañeros. Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos empezando semana todavía para las motivaciones que están dando ahí los compañeros por texto. Compañeros, íbamos a iniciar, bueno, terminando la clase anterior, hablamos sobre las características del derecho de obligaciones. Y dentro de las características del derecho de obligaciones tenemos 3, que son privado, patrimonial y coercitivo. Repito, características del derecho de obligaciones: privado, patrimonial y coercitiva. Quiero comentarles que algunos otros juristas del derecho, en su clasificación es más amplia, pero para objeto de este curso, compañeros, estas 3 son las importantes. Tenemos privado porque pertenece al derecho civil. Patrimonial, dijimos, ahí un compañero nos mandó un texto muy adecuado, recae sobre el patrimonio de las personas. Coercitiva porque se impone sobre la voluntad del sujeto. Coercitiva. Póngale atención a esto, porque se impone sobre la voluntad del sujeto. Correcto. Características del derecho de obligaciones. Entonces, privado, compañeros, porque pertenece al derecho civil. Miren, fíjense, compañeros, por ejemplo, esto del derecho privado y pertenece al derecho civil, ustedes ya lo manejan, pero yo creo que es necesario recordar. Miren, ustedes, esto aquí sé que hay que, si están estudiando derecho, están estudiando leyes, hay que mamar el derecho todos los días, hay que leer el derecho todos los días. Entonces, para que se vaya perfeccionando el conocimiento, su forma de redactar, su forma de hablar, como un verdadero profesional. Entonces, muchos dirán, yo solo quiero el título porque tengo contactos en el gobierno o en el organismo judicial. Pero no es lo mismo que aparte de todas esas facilidades, usted demuestre que no necesita de eso, sino que usted como persona tiene esos conocimientos porque los adquirió. Entonces, sí hay que hacerlo, compañeros. Es momento todavía de aprender muchas cosas. Y todavía, miren, uno ya como profesional todavía sigue aprendiendo porque hay cosas en las que uno se equivoca. Bueno, o que uno no sabe. Entonces, por eso estoy diciendo que esto ya lo conocen ustedes, pero para algunos que a veces tal vez pasaron de noche, dicen los compañeros, por los primeros cursos. Entonces, el derecho privado, compañeros, sí lo dije así decimos, es que yo pasé de noche ahí o pasé por el corredor sí fui a la universidad, pero solo por los corredores, ¿verdad? Entonces, el derecho privado, compañeros, hay derecho público y derecho privado. Al inicio, tanto Roma, que después se traslada ese derecho, el derecho romano para América, sobre todo para Guatemala, porque el derecho
de Estados Unidos es el derecho anglosajón, es totalmente distinto al de nosotros, pero el derecho que nosotros usamos es totalmente el español, con la base totalmente de Roma. Entonces existía únicamente el derecho privado. Y de ahí se fueron desglosando o separando nuevas ramas y ahí surge el derecho público. Entonces, como ustedes, para que ustedes hagan esa separación, los que ya lo saben, pues están recordando, los que no van a decir, cierto, algo escuché que dijo el licenciado X, ¿verdad? Entonces, el derecho del derecho privado es la base, es la cuna del derecho y de ahí se empezaron a separar las demás ramas del derecho. Entonces, se hizo esa división, se pasó al derecho público. El derecho público, ¿por qué? Porque tiene que ver el Estado de Guatemala, está relacionado en las actividades de las personas, por eso es derecho público. Por ejemplo, vamos a poner el más conocido, el derecho penal. El derecho penal, la persona que comete un delito o realiza una acción que se encuentra encuadrada, dice, dentro de un tipo penal, es delito y desde ese momento ingresa el Estado. ¿A través de qué? A través del Ministerio Público. ¿Ya? No estoy mal, artículo creo 200, pero esto, si lo quieren anotar, bueno, para su acervo cultural, para su conocimiento, no sé si es el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde establece que la acción penal la ejerce exclusivamente el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, el Estado, a través del Ministerio Público, inicia una investigación. Mire, pues, ¿cómo ya se involucró el Ministerio Público? A averiguar, a investigar si esa persona cometió ese hecho. Y si lo cometió, establecer si se puede encuadrar dentro de algún tipo penal que está en nuestra ley penal. Por eso es público, porque está involucrado el Estado. Por eso es público. Ahora vengámonos para este lado, a lo que nos interesa. Tenemos el derecho privado, que el derecho civil pertenece al derecho privado. ¿Estoy bien, Abner, o no? Estoy viendo que tiene ahí su constitución. Perdón, es que se me entrecortó. ¿Qué artículo dijo? Disculpe. 251. Ah, sí. Ahorita le confirmo, Lick. Ok, gracias. Apaga su micrófono, por favor. Entonces, pero sí, ya vimos por ahí unos textos, correcto, compañeros. Entonces, por eso es derecho público. En donde ustedes verifiquen que está involucrada el Estado, es derecho público. Por ejemplo, cuando una persona es despedida injustamente, ingresa también en automático el Estado de Guatemala. Por favor, Abner, sí. Sí, licenciado, es correcto. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales como funciones autónomas. Bueno, entonces, y tiene el ejercicio de la acción penal. Ahí dejémoslo. Entonces, compañeros, igual cuando una persona es despedida de una empresa, entonces, ¿quién interviene? La Inspección General de Trabajo. Si ahí no se logra nada, pues se pasa a los tribunales, pero entra la Inspección General de Trabajo. Por eso es un derecho público. Olvidémonos de eso, regresemos a lo que nos interesa, derecho civil. Es parte del derecho privado. ¿Por qué razón? Porque es un acuerdo entre las partes. Celebran un contrato, un acuerdo, ese vínculo que los une. Bueno, si alguien incumple con ese vínculo, con ese compromiso, no puede intervenir el Ministerio Público, no puede intervenir la Inspección General del Trabajo, no puede intervenir el Estado. Ahí se queda. Depende del afectado si inicia una acción ante un órgano jurisdiccional. De lo contrario, no entra nadie, porque es un acuerdo entre particulares. Por eso pertenece al derecho privado. Y patrimonial, porque es sobre los bienes, ¿verdad? Tanto corpóreos como incorpóreos. Por ahí me mandó un texto en la clase anterior un compañero. Y coercitivo, porque se impone sobre la voluntad de las partes. Ejemplo, están amarrados entre particulares, pero resulta que una de las partes incumple. Eso ahí se puede quedar, como lo dije, porque es derecho privado. Aquí depende del particular, por eso es privado, depende del particular si acciona el sistema de justicia. Ejemplo, hoy me acaban de notificar una sentencia en donde
se ordena el desahucio, el desalojo de una persona de un bien inmueble. ¿Por qué razón? Porque la persona a la que yo atendí, con esta persona acreditamos la propiedad del bien, libro y folio y finco inscrito en el registro de la propiedad a nombre de esta persona, pero quien vivía es una tercera persona que no quiso salir voluntariamente. Entonces se accionó ante el órgano jurisdiccional, le logramos demostrar al órgano jurisdiccional que esta persona era la propietaria y tenía el derecho, y el otro no pudo demostrar su derecho de propiedad o algún derecho que pudiera hacer valer. Entonces, en ese momento sí el juzgado ordenó que esa persona se retire. Ahí viene lo coercitivo. Le están ordenando, le están obligando en contra de su voluntad a la persona. Gracias, compañero, a la persona que está ahí. Él a la fuerza o en contra de su voluntad se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque también el derecho civil es coercitivo. ¿Estamos, compañeros? Esas son las 3 características más importantes que ustedes deben anotar del derecho de obligaciones. Hablamos acerca de la prestación. ¿Qué es la prestación, compañeros? Es esa conducta que exige el derecho de obligaciones consistente en dar, hacer y no hacer. Ojo. La prestación es la conducta que exige el derecho de obligaciones consistente en dar, hacer y no hacer. Más adelante vamos a entrar a ver eso en cuanto a las obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Uno se puede comprometer a no hacer algo. Y si usted lo hace después de haber adquirido el compromiso de no hacer, entonces usted está incumpliendo el compromiso y va a ser demandado por daños y perjuicios. Pero eso es más adelante, solo para que ustedes empiecen a llevar el orden de esto, que la prestación es la conducta que exige el derecho de obligaciones consistente en dar, hacer y no hacer. Y si quieren, les traslado de una vez el artículo 1319 del Código Civil, para que ustedes lo anoten y leen su lectura. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? 1319. Gracias. Compañeros, también ahorita, para servirle, compañera, cuando yo facilite artículos, entonces, por favor, ustedes también siempre verifiquen. ¿Por qué razón? Gracias, ¿cómo se pronuncia? Rachel, ¿verdad? Rachel, compañera. Siempre verifiquen, compañeros, porque uno lee varias leyes y entonces en automático uno puede dar un artículo porque acaba de leer otra cuestión y puede ser no la correcta y los puedo confundir. Entonces, por favor, con toda la confianza del mundo, usted ya le dice, mire, no es el artículo, o un texto como lo están haciendo hasta el momento, ya por ahí la compañera ya escribió ahí que confirmado el artículo, ese es correcto, perfecto, compañeros. Entonces, eso es la prestación, es esa conducta que exige el derecho de obligaciones consistente en dar, hacer y no hacer. Que usted se puede comprometer a dar algo, se puede comprometer a hacer algo, que es diferente a dar y hacer. Aparte es dar y aparte es hacer. Ahí es donde hay un poquito de confusión. Y posterior a eso también se puede comprometer usted a no hacer. Esa es la prestación. Tenemos las obligaciones. Fíjense, para que ustedes vayan teniendo una idea general, hay una obligación, por ejemplo, ustedes tienen la obligación de estudiar. Es una obligación simple, podría decirse, moral entre usted, solo usted porque trabaja y se mantiene y satisface sus obligaciones de academia, o tiene un compromiso también con una beca en la universidad. Algunos tienen beca, otros tienen compromiso con sus padres o con algún familiar o un amigo que les está apoyando. Bueno, pero más que todo bueno, cuando hay beca hay un compromiso, creo yo, más estricto, pero en las otras es un compromiso moral, es una obligación simple. Aquí viene entonces una pequeña, miren, esta es una gran diferencia entre una obligación normal y una obligación civil. La obligación normal
no es coercitiva, a pesar de tener un fin lícito, pero no es coercitiva. Y la obligación civil sí es coercitiva y su cumplimiento puede hacerse mediante un órgano jurisdiccional. La obligación civil es llamada también como obligaciones perfectas. Repito, la obligación simple no es coercitiva, a pesar de tener un fin lícito. Ese acuerdo, ese convenio es lícito, pero no es coercitivo. Pues lo único que puede pasar es de que la persona que le está apoyando para la carrera le pegue una su regañada. Ya, al final es media coercitiva, por decir, pero es moral, pues es entre ustedes, no tiene consecuencias jurídicas. Y la obligación civil, esta sí es coercitiva, por lo que ya les manifesté, ya les puse un caso real que hoy precisamente me notificaron, en donde se ordena el desalojo de esa persona. Entonces se volvió coercitivo, porque el juez ordenó, se le demostró al juez y entonces tiene el fundamento el juez para obligar al otro, pues se volvió coercitivo. Entonces estas obligaciones civiles también se llaman obligaciones perfectas. Bueno, y continuamos, compañeros, con el avance del curso, porque ustedes saben que ya viene pronto, estamos ya en las fechas de Semana Santa y empiezan los feriados y ahí se atrasa uno. Algo también que ustedes ya saben, estamos recordando, es obligación trasladar esta información porque es la base. Hablamos también de las fuentes de las obligaciones. Cuando ustedes empezaron a estudiar derecho, empezaron a estudiar fuentes del derecho. ¿Se recuerdan ustedes de las fuentes del derecho? Ahora ya ustedes ya van más avanzados, nos vamos a las fuentes de las obligaciones. Y dice que son todas las distintas formas, normas y doctrinas que originan obligaciones entre las partes y que acuerdan darles nacimiento. Voy a repetir esto. Fuentes de las obligaciones. Fuente de las obligaciones son las distintas formas, normas y doctrinas que originan obligaciones entre las partes que acuerdan darles nacimiento y surgen por voluntad de las partes y por disposición legal. Así es como surgen las fuentes de las obligaciones, por voluntad de las partes y por disposición legal. Dentro de las fuentes doctrinarias de las obligaciones, dentro de las fuentes doctrinarias de las obligaciones tenemos algo que también ustedes ya conocen, compañeros, estamos recordando, fuentes reales, formales, históricas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Repito esto, las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, como por ejemplo, económicos, sociales, religiosos, culturales y políticos. Entonces, compañeros, si todavía les queda duda en sus cursos anteriores, las fuentes reales son esos elementos o factores en donde se desarrolla todos los días cada ser humano dentro de una sociedad, como por ejemplo económicos, negocios, trabajos sociales en sus relaciones sociales, religiosos, culturales y políticos. Y formales, que también su nombre lo indica, es el proceso de creación de la norma. Siempre que ustedes escuchen formal, inmediatamente relaciónenlo con el organismo legislativo, con ese ente encargado por la Constitución Política de la República de Guatemala de crear la norma jurídica. Históricas, pues se basa en los documentos, inscripciones, libros que encierran una ley o conjunto de normas del pasado. Por eso son históricas, ¿verdad, compañeros? Se basa en documentos, papiros, inscripciones y libros que encierran
una ley o conjunto de normas del pasado. Entonces, compañero, esto nos da a entender una situación bien importante, que el derecho, les voy a hacer una pregunta a ver cómo lo analizan ustedes. ¿Qué surge primero? ¿El acto, la actividad de las personas y después la ley? ¿O primero se hace la ley para la actividad de las personas? Para normar la actividad de las personas. La actividad de las personas. Solo un momento. Un momento, compañeros. Háganme un favor. Levantemos la mano para que no se nos haga un relajo. Por favor, Francisca. Buenas noches, licenciado. Yo diría que es la ley por el principio de legalidad. La ley. Diana. Primero es el acto, licenciado, porque si no, no existiera, por ejemplo, también el artículo de ley anterior, Ajá. ¿verdad? Entonces es primero el acto. Ok. Jeffrey. Yo diría que la ley, Lick, porque si no existiera ley, todo estuviera permitido, ¿no? Muy bien. Ya por ahí también Auner escribió, Robert también, Karen también, el acto. ¿Cómo es? Liesi, por favor. Gracias, licenciado. Yo consideraría que tal vez el acto, ¿verdad?, de hacer o dejar de hacer, etcétera. A consecuencia de los actos es que se creó la norma, la ley, ¿verdad?, para regular esas actividades. Ok, perfecto. Compañera Francisca, creo que, por favor. Ya hablé, licenciado, fui ¿Verdad la que sí? primera. Ok, sí, ok. Y Abner, pues ya me escribió ahí también qué piensa él, que es el acto. Emerson. Pues el acto normalmente es primero, licenciado, y hay actos que son previsibles, que se van a dar. Entonces se genera la ley antes. Por ejemplo, un contrato, un subsidio, y entonces se emite la ley, por ejemplo, de cómo se va a usar este subsidio. Entonces normalmente es primero la actividad, el acto y después la ley. Ok, muy bien, gracias compañero. Marco Antonio, ¿qué dice? Buenas noches, licenciado. Creería yo que es primero el acto. De hecho, creo que hay un artículo que dice que tenemos permitido hacer todo lo que la ley eh, nos, no nos permite, ¿verdad? O sea que primero está hacer el acto y después se crean las leyes, creería yo, licenciado. Gracias. Ok, gracias Marco Antonio. Marco Antonio tiene voz de locutor. Entonces, hacer lo que la ley no prohíbe. Correcto, ese es un artículo constitucional del artículo correcto. Abner, muy bien, artículo 5. Bueno, perfecto, compañeros. Así es, la mayoría está en lo correcto. Como les digo, aquí estamos para equivocarnos, compañeros. No hay problema. Usted siga participando de esa manera. Va, incluso a la hora de participar, entonces, usted va también aparte, imagínense ustedes, aparte de adquirir los conocimientos del derecho, también está adquiriendo conocimiento de hablar, porque usted va a ser abogado y notario. Bueno, salvo que se dedique solo a notario. Entonces, cuando se dedique solo a ser notario, pues entonces usted solo se va a dedicar a redactar. Pero a pesar de eso, usted tiene que aprender a escuchar qué dice sus clientes, pero usted va a tener que explicarle. Imagínese usted que llegan 8 personas, porque han llegado, llegan 8 personas que son copropietarios de una propiedad y una persona interesada en comprar. Usted va a tener enfrente a esas personas. Y entonces usted va a tener que demostrar pues, que efectivamente es un excelente profesional. Y por lo tanto, pues tiene que saber trasladar la información a las personas. Bueno, entonces, excelente, compañeros. Perfecto. Fíjense, pues. Desde muchísimos años para el pasado, por supuesto que no había leyes, cada comunidad vivía como podía, por costumbres. Pero cuando las sociedades crecieron demasiado,
entonces había una anarquía, un desorden, y ahí fue en donde empezaron a crear los ordenamientos para poder regular la conducta de las personas en las distintas sociedades. Pero fue dependiendo de los actos. Ahí fue donde empezaron a ver, bueno, ¿qué pasa? Porque antes era normal que yo le quitara la vida a una persona, después a qué le quitaba a mi familiar, era tan normal. Ahorita, man, si ustedes, pues también ya se está volviendo normal, ¿verdad, Lick? Pero así era entonces, o si no era, estaban aquellas reglas de antes, ¿verdad? Que ojo por ojo y diente por diente, algo así. Entonces, pero fueron normando las actividades de nosotros y correcto, la ley del, muy bien, compañera Sandra, la ley del talión. Y entonces, compañeros, así fue como fueron normando. Ahora aquí hay algo bien importante, que en la modernidad nos hemos ido dando cuenta que nosotros como seres humanos estamos en constante movimiento, en constante cambio, ¿verdad? Entonces, a pesar de que existen normas, se tienen que ir adaptando a esas nuevas formas de vida que nosotros estamos adquiriendo. Por eso es de que existía un código civil, pero ya no fue suficiente, ya no podía cubrir todas esas necesidades el Estado con el código civil, entonces empezó a separar, ¿verdad? Entonces antes, por ejemplo, solo había un código civil y el código civil cubría todo, pero ya no era suficiente por el crecimiento de la sociedad y de las formas de vida o nuestras costumbres. Entonces, de ahí se empezó a separar. Ahora les dije que existe una ley del Registro Nacional de las Personas, ya todo es más digitalizado. Ahora, cuando usted va conduciendo su vehículo, lo para la Policía Nacional Civil. Antes, cuando era la cédula, solo preguntaban a la central que si usted tenía orden de captura. Ahora le decían que no, porque casi no había mucho registro. Pero hoy solo incluyen su chip en un aparato que cargan los agentes de la Policía Nacional Civil, inmediatamente aparece si usted tiene orden de captura y ahí se queda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tecnología ha ido obligando a las autoridades que vayan creando normas que vayan protegiendo todas estas cuestiones. Entonces, compañeros, así es como se va adaptando y precisamente son los actos, ¿verdad, compañeros? Primero, y después entonces dice el legislador, bueno, este acto es malo, afecta a la sociedad, entonces creamos una ley, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, hay una ley ahorita que se llama la ley de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Hace 7 años, 10 años atrás no existía eso, ¿ya? No existía eso. Entonces, fíjense, compañeros, que para mí no tiene explicación. El artículo 3 de la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que saben poco, incluso ni hablar el español a un buen porcentaje, que están acostumbrados a educar a sus hijos de una manera y de ahí que se los quiten? Entonces, todo eso, pero es una forma de irse adaptando. Ahora existe esa ley y si no educa bien a sus hijos o pasa alguna cuestión, entonces, por ejemplo, compañeros, mañana tengo una audiencia en donde, imagínense ustedes, una niña de 14 años resultó embarazada. De 14 años, resultó embarazada, pues aparece la PGN y todo el asunto. Y en un momento le dijeron a la madre de la niña embarazada que podría seguir con su hija, ¿verdad? Pero cuando llegan a verla, parece que no estaba en los mejores cuidados ya la niña con su niño. O sea, imagínense, mamá, hija menor y nieto, hijo y nieto. Entonces viene la PGN y les quita a la niña y se la lleva desde aquí de la ciudad capital la manda, porque no había espacio en las casas de aquí, la manda a una casa hogar en Quetzaltenango. Entonces la pregunta es, si la niña ya estuvo embarazada, la niña ya procreó a su hijo porque ya tiene al bebito, ¿van a enmendar la situación con quitarle la niña a la mamá? Yo hasta ahí me quedo un poquito, si alguien trabaja en la PGN, por favor que
que ahí y en este departamento o algún psicólogo, por favor, que nos diga, ¿ya? Porque ya estuvo, pues, ¿por qué no ayudar a la mamá, llevarla a darle preparación a la madre y después a la hija, pues, para que no vuelva a pasar lo mismo? Entonces, hay cositas, miren ustedes, que hay que ir mejorando. Entonces, compañeros, exacto. Entonces, hay que, con quitarle la niña, imagínense ustedes separar a la niña, quitarle, por favor, Emerson, tal vez Emerson nos tiene alguna información con lo que estoy hablando. Emerson. No, licenciado, no, deje la mano levantada. Ok. Emi, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Pues mi opinión es que la ley en Guatemala, pues lastimosamente no es preventiva, ¿verdad? Sino que al contrario, eso se podría prevenir tal vez si las condiciones, digamos, de la mamá también hubiera sido antes, digamos, una denuncia, o si en realidad el Estado tuviera instituciones que se dedicaran a ayudar también a las mamás solteras, porque recordemos que eso es, digamos, que como viene como un ciclo, ¿verdad? Desde la mamá, luego los hijos, y a veces son mamás solteras. Entonces, yo pienso que debería haber alguna institución que ayude, digamos, desde el momento que la mamá es soltera para ir cerrando esos ciclos. Esa es mi opinión. Gracias, Emi. Sí, en cuanto a lo que usted me dice, sí, fíjense que cuando sucede eso y el Estado se entera, entonces sí aparece PGN, aparecen trabajadores sociales, psicólogos, sí le dan seguimiento, definitivamente. Lo que yo digo, lo que yo no comparto es, si ya está, ¿por qué no darle seguimiento? Y son tan estrictos que solo porque la madre se descuidó un poco en el cuidado de la niña, por eso se la quitan y la mandan a una casa hogar. Estoy hablando de un caso nada más. Luz Noriega, por favor. Sí, buenas noches. Actualmente yo pertenezco al programa de familias sustitutas y trabajo en el sector justicia. Respecto a esa es como la ley, esta ley de adolescencias. Entiendo su caso, pero yo también he visto el lado contrario, donde niños están siendo violentados, no solo una, sino que han sido retirados de los hogares más de una vez, y por esta ley los regresan con familiares que vuelven a violentarlos y el niño vuelve a regresar al sistema. O sea, que es una ley que en algunos casos sí son estrictos y en otros quisiera uno, ¿verdad? Que fueran de la misma manera, pero es una ley para mí que es demasiado cerrada y en algunos casos, pues, como los que yo tengo actualmente, no, de verdad, no funciona porque la ley dice que en esa ley está que la prioridad sería devolver al niño a su entorno y a su núcleo familiar. Entonces, muchas veces los núcleos familiares que están en este sistema son núcleos de violencia, pero como la ley dice eso, entonces vuelven a regresar a un niño con un familiar, luego vuelven a violentar sus derechos, el niño vuelve a regresar al sistema y así se mantienen, ¿verdad? O sea, para mí es una ley demasiado estricta en ciertos sentidos. Perfecto, excelente, Luz Noriega. Ya vieron, sabía que había alguien que nos iba a apoyar aquí en este grupo. Excelente, así es. ¿Saben qué pasa, compañeros? Que hablamos que primero los actos y lo que acaba de decir Luz, o sea, la ley se hizo porque existe mucha violencia, mucha violación a los derechos del niño. Eso, por supuesto que así es, y eso no lo podemos, yo sé que ustedes saben historias en el entorno de su vida y es lamentable. Ahí dice uno, cómo quisiera uno que apareciera la PGN, ¿sí? O llamemos a la PGN porque el niño está siendo violentado. Por ahí anda circulando un video, no sé si ustedes lo vieron, donde no sé si es en Guatemala también, en donde una señora lleva a una niña y la va pateando en la orilla de la carretera. Por ahí anda circulando ese video. O sea, eso es lamentable. Ahí es donde debe aplicarse totalmente. Pero como dijo Luz muy bien, y se nota que sí trabaja y sabe bien el tema, es de que ya esta ley se vuelve parejo, ¿verdad? Entonces, no tiene esas formas, dice ella, como por ejemplo no ser tan duros en casos que no son tan ameritables, ¿verdad? Miren, compañeros, ¿de dónde está surgiendo este tema con ustedes? De los cambios constantes que tenemos. Entonces ahora surge esa ley para esa gente. Por ejemplo, hay niñas que, tal vez no este caso que estoy contando en especial, que no es tan grave, es cierto, pues resultó embarazada
a los 14 años, pero, o sea, lo que no me cuadra a mí es que se la quitaron después de que ya estuvo embarazada. Y la madre, Luz me va a entender muy bien, ella es un recurso idóneo para que siga con ella. Solo se la quitaron porque el día que la llegaron a buscar, la fueron a ver, porque la PGN se pone al tanto de eso cuando siempre le daban seguimiento. Por eso les digo, el Estado sí tiene instituciones que le da seguimiento. Y existen casas hogares que apoyan al Estado para esta protección. Entonces, en el caso específico le estoy contando, y estaban llegando a ver a la niña a su casa, a ver cómo seguía el estado de ella, y todo estaba bien. Y resulta que un día llega personas de la PGN cuando la señora, la madre, la que estaba encargada de su hija, fue a ver a su mamá, a la mamá de ella en ese rato. Entonces deja a la niña, y porque la encontraron sola, por eso consideraron que había que quitársela. Entonces, bueno, quitársela, hablé mal, había que recogerla y colocarla, se llama, en un lugar supuestamente adecuado, unos días, ¿verdad? Pero creo que ya se llenaron los requisitos, y posiblemente mañana en audiencia, porque ya hablamos con la PGN, con los encargados de OSI, sí ya vieron pues de que sí, efectivamente la señora es recurso, y yo creo que va a regresar la niña, ¿verdad?, a su casa. Entonces, compañeros, son los cambios y son los actos de nosotros que van haciendo las leyes. Entonces, ahora, con esta valiosa información que nos dio Luz, se pueden dar cuenta ustedes de que hay actos que se hicieron. Entonces, compañeros, primero es el acto, primero la actividad de las personas, y después de eso, entonces se hace la ley. Pero se hace la ley, pues no somos perfectos, ¿verdad, compañeros? Y hay cambios. Entonces ahora, en algún momento, irá a haber una reforma en donde ya se vaya especializando para qué momentos debe aplicarse la ley de la niñez, por ejemplo, para niños que son violados desde niños, ya sea en su entorno familiar. Por supuesto que ahí hay que inmediatamente rescatar a esos niños, porque están siendo víctimas en su propia casa. Para eso es la ley. Bueno, entonces, compañeros, ahí quería comentarles algo, compañeros. Esto siempre lo digo al inicio, se me olvidó decírselos. Vean, pues, esto es algo bien importante. Y tampoco soy predicador ni nada, pero está relacionado con la vida diaria de nosotros. Hay algo bien interesante. Perfecto, solo Dios, o ese ser supremo que hay, en la forma que usted lo respeta o no. ¿Ya? Perfecto, solo Dios. Y aquí abajo, compañeros, en la tierra, todo es cambiante. Todo está en constante movimiento, tanto nosotros. Ejemplo sencillo, nosotros nos juramos amor eterno con la persona que uno se casa, y uno dice que hasta la muerte. Y al año y medio están buscando un abogado para el divorcio, ¿verdad? Entonces, no hay nada entre los humanos, no hay nada perfecto, compañeros. ¿Ya? Entonces, hay cambios constantes. Toda la ley se tiene que ir adecuando a esas actividades que nosotros hacemos. Entonces, compañeros, las fuentes doctrinarias de qué hora es? 8. Ya estamos, nos faltan los 10, 15 minutos más y los dejo, compañeros. Entonces, hablando de las fuentes doctrinarias de las obligaciones, hablé de las reales, las formales y las históricas. Ahora bien, nos vamos a pasar a algo bien interesante. Nos vamos a ir a las fuentes conforme al Código Civil. Las fuentes de las obligaciones conforme al Código Civil, ¿verdad? Entonces, como les dije, ya por ahí vi un texto donde dice que qué libro va, ya les voy a dar, estoy viendo qué libro se adecua para esto. Hay varios, es que no es que no hay varios, entonces digo, ¿cuál vamos a dar? Porque hay varios y todos son muy buenos, ¿ya? Pero algo bien importante, como les digo, si quiero, me interesa que ustedes se lleven por lo menos esos conocimientos del Código Civil, que es en tal lado, derecho obligado. No, aquí se puede hacer esto, aquí no se puede hacer. Eso es lo que interesa realmente. Y por supuesto, una base doctrinaria, ¿verdad? Entonces ya vamos a facilitar por ahí una fuente de apoyo para esto. Vamos con las fuentes conforme al Código Civil. Y tenemos la primera fuente, que es el contrato. El contrato, artículo 1517. ¿500 qué dijo Lick? 1517. 1517. Gracias, Lick. Ok.
Exacto, ahí gracias, compañera. Ese sería el título Obligaciones provenientes del contrato, ¿vale? Vea, compañero Byron, y todos, acabo de hablar de las fuentes doctrinarias de las obligaciones. Ahora vamos a las fuentes conforme al Código Civil. ¿Ya? O sea, imagínese usted lo utilizamos como fuente, pero al final vamos a desarrollarlo. Es el artículo 1517, el contrato. O sea que el contrato es una fuente del derecho de obligaciones. 1517. Por decirlo, podemos mencionar, vamos a ver, dice la compañera Sandra, no, bueno, no dice, escribe, es la, mire, pues vean cómo se equivoca, imagínense cómo se equivoca uno, dice, dije, y ella no me está diciendo nada, está escribiendo. Entonces, escribió ahí que el contrato está en el artículo 1517 y el texto que es contrato, ¿verdad? Y ustedes van al 1517, son como 2 líneas nada más, bien clarito qué es contrato. Entonces, compañeros, hay contrato cuando 2 o más personas, dice, convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Así de sencillo. Contrato así, miren, compañeros, cuando ustedes estén en su privado o de repente yo les lanzo una pregunta en examen y todo, ¿qué es contrato? Es eso. Es esa declaración de voluntad entre 2 personas que convienen en, primero, crear, o sea, darle nacimiento a algo, o modificar una obligación, o extinguir una que ya existía. Así de sencillo, compañeros. 1517 del Código Civil. Entonces, ahora, compañeros, ustedes hacen ahí resumen de lo que estoy hablando. Quiero comentarles que unos días antes del primer examen parcial, yo traslado las diapositivas o la información que yo estoy dando ahorita, facilitando de forma oral, yo se las traslado. Y magnífico compañero Abner Ramírez estoy viendo ahí, yo sé que varios compañeros más apuntan. Y vean, compañeros, es bien interesante. Yo tuve un compañero de estudio en la San Carlos y de hecho el personaje era un tipo para estudiar y para entender las cosas. Unas anotaciones que hacía que cuando yo comparaba mi cuaderno, el mío no cuadraba con nada y el del bien ubicado, pero uno para poder como catedrático dar que el alumno me entienda un tema, pone ejemplos y habla más cosas y a veces se sale un poco el tema, pero a pesar de eso, esta persona tenía lo que realmente nos interesaba el tema. Entonces, y saben una cosa, es una forma también de ir aprendiendo lo que uno está manifestando. Correcto, Abner, así es, y yo sé que lo mostró y yo sé que hay personas que también hay más aquí que toman notas y los que, miren ustedes, la cosa es, ustedes tomen notas como sea, la cosa es que ustedes se entiendan qué es lo que están escribiendo. Entonces, clasificación, ahora vamos con la clasificación de las obligaciones. Esta clasificación de las obligaciones va a ser doctrinario legal de acuerdo al Código Civil. Por favor, compañero, Jeffrey. Lick, disculpe, de las fuentes de acuerdo al Código Civil únicamente es el contrato. Sí, es que voy a ir dando más fuentes, por eso le dije que hay, al inicio dije, ahorita vamos a mencionar el contrato, porque el Código Civil tiene una de fuentes en relación al Código Civil, que son varios. Pero cuando ya les dé el listado, eso se lo van a aprender rapidito. Lo que pasa es que a mí me interesa el tiempo que tenemos para desarrollar a donde ya voy ahorita. Entonces, ahorita vamos con el contrato, de acuerdo al Código Civil. Gracias, Lick. Ok, Jeffrey. Mencioné que como título, si ustedes lo quieren anotar, clasificación de las obligaciones, doctrinario legal, de acuerdo al Código Civil.
Ya, Lick, gracias. ¿Sí? Por favor, Esvin. ¿Podría repetir el título, Lick? Perdone. No tenga pena. Es clasificación de las obligaciones doctrinario legal de acuerdo al Código Civil. Gracias, Lick. No. Gracias, Roberto. Roberto acaba de enviar un texto. Aquí vamos ahora, compañeros. Si quieren, como subtítulo, modalidades y efectos. Y tenemos como número 1, por el sujeto. Solo voy a repetir el título para que ustedes vayan haciendo la relación y entendiendo por cómo lo estamos desarrollando. El título es Clasificación de las obligaciones, doctrinario legal de acuerdo al Código Civil. Y empezamos con las modalidades y efectos. Número 1, por el sujeto. Si ustedes quieren, ahí entre paréntesis escriban personales. Y esto se refiere, esta tiene otra subdivisión, ahí ustedes pueden escribir, que esto también se divide en simples. Obligaciones por el sujeto, entre paréntesis, si quieren, personales. Tenemos las obligaciones simples. Cuando existen dos personas, acreedor y deudor. Voy a repetir. Número 1, por el sujeto. O sea, se refiere a personales, a los seres humanos que intervienen en alguna obligación. Tenemos los simples. En las simples es cuando intervienen dos personas, acreedor y deudor. Tiene fundamento legal, es el artículo 1347 y 1372 del Código Civil. En algún momento mencioné, por ejemplo, 1347, como que fuera call center, y esto no es call center, ¿verdad, compañero? Este es el Código Civil, entonces tenemos que decirlo tal y como es, 1347 y 1372 del Código Civil. Ahí le dan una su leída. Con esto me voy a quedar solo con la clasificación de las obligaciones relacionadas al sujeto. Simples, estoy repitiendo, dos personas, acreedor y deudor, nada más. De ahí nos pasamos siempre por el sujeto a las mancomunadas. Por favor, no vayan. Más adelante vamos a desarrollar qué son las obligaciones mancomunadas y también las simples. Pero ahorita estamos haciendo la clasificación por el sujeto, por las personas. Entonces, simple porque solo hay dos personas, intervienen dos, acreedor y deudor. Pasamos a las mancomunadas. Ustedes han escuchado esos términos. Bueno, los que trabajan en el organismo judicial o en una institución que tienen relación a esto, pues ya saben que yo creo que la mayoría de ustedes están estudiando derecho, ya pues mancomunada, ¿verdad? Dice, tengo una cuenta mancomunada, dicen algunos, porque tienen una cuenta con otra persona que pueden moverla a los dos. Correcto, así es. Entonces, mancomunadas, también fíjense que la mancomunada se divide en dos. Mancomunada simple y mancomunada solidaria. La mancomunada simple se crea esta Perdón, obligación. licenciado. Diga. Disculpe, dijo simples y el otro. Bueno, voy a repetirlo. Por el sujeto tenemos obligaciones simples y obligaciones mancomunadas. Las obligaciones simples porque solo existen en esa obligación dos personas, acreedor y deudor.
Nos pasamos a las obligaciones mancomunadas y estas se dividen en dos. Mancomunada simple y mancomunada solidaria. La mancomunada simple, esta obligación se crea cuando existen más de un deudor y más de un acreedor. Y la mancomunada solidaria, cuando existen más de dos deudores, en la cual uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda. Y el pago de la totalidad de la deuda de uno a uno solo de los acreedores cancela dicha obligación. Repito, y con esto nos quedamos, compañeros, son las 8:13. Repito, clasificación de las obligaciones. Doctrinario legal, porque aquí estamos relacionando y se van a ir dando cuenta. Estoy hablando de obligaciones simples, pero tiene su fundamento y hay doctrina. Entonces, y sus modalidades y efectos. Y empezamos por el sujeto. Y por las obligaciones por el sujeto, tenemos que existen obligaciones simples y obligaciones mancomunadas. Que las obligaciones mancomunadas se dividen en dos. Regresamos, las obligaciones simples es cuando existen solo dos personas, acreedor y deudor. Por eso son simples. Y las mancomunadas hay dos. Mancomunada simple, ojo, ahí no se haga confundir, se crea esta obligación cuando existe más de un deudor y más de un acreedor. Cuando vayamos al desarrollo de esa institución como obligaciones, ahí es que vamos a desarrollar cómo se aplica. Y la mancomunada solidaria, cuando existen más de dos deudores también, en la cual uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la deuda. Y el pago de la totalidad de la deuda a uno de los acreedores cancela dicha obligación. Con esto termino. Entonces, yo creo que aquí va a haber un poquito de duda en cuanto a la mancomunidad o mancomunada solidaria, esta obligación. Quiere decir que habemos tres deudores y solo un acreedor. Pero como es una mancomunidad solidaria, ustedes han escuchado, hay que solidarizarse con el amigo, ¿verdad? Hay que ayudarlo en su compromiso que tiene. Entonces, por eso es que en la solidaria obligación mancomunada solidaria, hay tres deudores, pero pues a uno solo lo pueden obligar a que pague todo el crédito. Y pagando él todo el crédito, libera a los demás. O igual, hay 12 o 3 acreedores. Le paga a un acreedor todo el crédito y se paga, ahí sí que se cumple con toda la obligación. Ustedes van a decir, ¿y qué pasa con los otros dos deudores que tenían que pagar lo que le corresponde? Pues entonces ya el que pagó puede repetir en contra de los demás, pero lo vamos a ir viendo para allá. Entonces, por ahí vamos, compañeros. Aquí nos vamos a quedar ya, pero qué bueno que ya estamos entrando al desarrollo de la clasificación de las obligaciones, porque esto es la esencia de lo que es del curso, compañeros. Así es, compañera Emi. Y gracias también a la compañera que nos apoyó ahí con lo de la niñez. Porque vieron, miren, compañeros, el derecho es tan amplio que, olvídense, no alcanza el tiempo. ¿Alguna duda? Que levante la mano. Esvin, no sé si va a hablar o ya había hablado antes, creo yo. Ya. Ok. Entonces, compañeros, por ahí nos quedamos por el día de hoy. Y si Dios lo permite, nos conectamos el día jueves. Tengan cada uno de ustedes buenas noches.